Buenos días. Amanecimos con el número de 15.000 fallecidos por el COVID. ¿Podemos confiar en ese número? Cuando hace unos días nos decían que estaban tomando 2 meses para atrás. Yo les voy a explicar brevemente cómo es el sistema. Cuando alguien entra a un cementerio, hay un sepelio, uno de los deudos tiene que pasar por una oficina que es del registro civil, la dirección de cementerios municipal, en todo el país es igual. Entregar la documentación que le preparó normalmente la funeraria, acta de defunción, etcétera, etcétera, etcétera. El DNI del fallecido, el cual, si por a veces por alguna cuestión lo anulan, le ponen un cartel y dice anulado y se devuelven. Hay provincias que tienen esa metodología, pero la dirección de cementerios tiene esa información al cierre del cementerio. Si usted va a la dirección del cementerio de la capital federal, a Flores o a Chacarita o a La Recoleta, que tiene menos sepelios porque está técnicamente cerrado, y a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿cuántos sepelios hubo? Y tantos. ¿Quiénes son? Fulano, Mengano, Sultano, Perengano. Acta de defunción, paro respiratorio no traumático, se lo llevó puesto un ovni, COVID-19. No es tan difícil. Una crisis neumocardíaca. Esa es otra forma de decir murió de COVID. Como el sepelio está rodeado de una serie de protocolos cuando es COVID, es más fácil todavía. El destino, si fue a tierra, al crematorio, es un tema secundario. Pero el número se sabe todos los días. La suma de los días, de lunes a viernes, inclusive en algunos casos los sábados, te da los números de la semana. Sumar las semanas te dan el mes. Yo no sé dónde está el inconveniente. Esto se puede hacer con un celular, con un teléfono. ¿Cuántos fallecidos? Muy bien. O la famosa planilla de Excel. Pero claro, este es un gobierno que no cree en el mérito. Sabe Dios quién está en la dirección del cementerio. La capital lo maneja Horacio Rodríguez Larreta. Lo concreto, puedo dar un caso de acá, la compañera de labor de Anita, falleció su padre, a las 48 horas le dieron de baja su jubilación en el ANSES. 48 horas exactas. Murió un viernes y el lunes ya el cajero le decía no. Tuvo que hacer una serie de trámites. Pero si la ANSES se entera, ¿cuál es el problema? Entonces, hoy tenemos 15.000 muertos, más o menos, porque a esta gente le gustan los números redondos. 30.000 desaparecidos, 15.000 muertos. No 14.837 o 8.960 muertos y desaparecidos. No. Tienen que ser números redondos, más impactantes. Para eso, querido ministro, que nos decía cuando ya el mundo sabía que había COVID. En Twitter veíamos en China a la gente muerta en la calle. Ya en la primera quincena de enero el mundo sabía que estábamos enfrentando a un primo hermano del SARS y que era extremadamente mortal para determinada población. Acá se acuerdan lo que recomendaba el ministro. No pasa nada, la distancia, estamos lejos.
el verano, esto es una patología de invierno. Cuando se hizo evidente que España caían como moscas, que Italia caían como moscas, que en Francia caían como moscas, es decir, que en los países donde habitualmente el argentino hace turismo, Estados Unidos, México, y empezaban casos serios en Brasil, en un gesto de una gran inteligencia, dijo, hagamos lo siguiente, pongamos funcionarios, recuerdan que nosotros mandábamos fotos de las chicas tuiteando en un mostrador de Ezeiza que decía Ministerio de Salud Pública, muy bien. Uno tenía que hacerse una declaración jurada, es decir, si yo volvía de Wuhan o de Pekín, pero no me sentía mal, era asintomático, ponía una declaración jurada, me siento fantástico. Y pasaba, y me contagiaba a 4.352.000 personas. No importa. Los supermercados te ponían un termómetro, pero no te lo ponían en Ezeiza. Se suponía que los primeros meses se debería aprovechar para, sobre todo los primeros meses de cuarentena, la cuarentena la declaró el presidente 90 días después que lo declarara la Organización Mundial de la Salud. Hay mucha discusión con la Organización Mundial de la Salud, pero lo que tenemos absolutamente claro es que 90 días después de que la gente se moría en Wuhan, acá declararon una cuarentena o una circunstancia, 3 meses. ¿Y qué recomendaba? Lavarse las manos, distancia social, el uso de barbijo y no sé qué otra cosa. Termómetros no. Hubo provincias como esta que aprovecharon ese tiempo para armar hospitales de campaña, tratarse de munirse de respiradores, buscar dentro del recurso humano profesional que tiene lo mejor para ponerlo al frente de las circunstancias. Se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Cuando se descubrió que en Córdoba había una fábrica de respiradores, ustedes recuerdan el escandalete, Gerardo Morales manda a comprar 10 equipos o 20 equipos y el Estado se los saca. No sé si le devolvieron la plata, pero el Estado federal se metió en una operación entre 2 provincias, se los sacó para repartirlos. En vez de comprar sus propios respiradores, no, había que darle a la provincia de Buenos Aires, que había privilegiado las pastillas abortivas, a cualquier actividad tendiente a alguna tarea de prevención, de profilaxis. Y cuando se compraron las pastillas abortivas, millones en directo, ¿no? Ya había estallado la pandemia. Y ustedes me hablan que el mérito no es importante. Si vos ponés de ministro de... No hablemos del gobernador, porque al gobernador lo votaron, de últimas hay que aceptarlo. Pero si vos ponés como gobernador de ministro de salud a un inútil, para todos servicios, salvo para hacer explosivos, puede sucederte estas cosas. Si vos ponés a un lobista de ministro de salud, como es el caso de Ginés González García, que nos decía públicamente disparates, y cuando le estallaban los muertos en la cara, decía, no imaginé que podía pasar eso. Es decir, estábamos en manos de un señor con poca imaginación, no de un infectólogo. Y cuando buscaron un infectólogo, lo buscaron a Juan Carr, que no sé, será infectólogo, pero digo, tengamos
algún nivel de seriedad. ¿Ustedes se acuerdan que lo primero que hizo esta administración fue echar a la gente del Malbrán para poner a militantes? Y salían haciendo así. ¿De qué sirvió? Los números, esta mañana hablando con algún médico amigo, me calcula que la cantidad de muertos está entre los 18 y los 19.000 muertos. Porque también ha habido, primero, una subestimación del número, porque no querían quedar mal, entonces todo paro respiratorio no traumático. Que en realidad todas las muertes es un paro respiratorio no traumático, aun cuando te meten 5 balas en la cabeza. En este caso es traumático. Después empezaron, cuando se dieron cuenta que estaba bueno gobernar por decreto de necesidad de urgencia, empezaron a inflar los números. Entonces, si salías a la calle, eras una anticuarentena, y largaron esos 3 meses donde hubo 35 muertos. Gente que era detenida en las provincias y aparecían suicidadas en las cárceles, en las comisarías. O ese pobre pibe de Asturillo que terminó en un cangrejal. Ahora descubrieron que fue evidente, si tiene pedazos del collar que llevaba en una camioneta, es que fue violentado en esa camioneta, fue golpeado en esa camioneta. Bernie ni media palabra. Parece que sí, que Asturillo fue secuestrado, golpeado y asesinado. Daría toda la impresión. Suicidio no fue. Muerte natural tampoco. No queda mucho. Los últimos elementos de Asturillo aparecen en unidades policiales, en comisarías y ahora en un patrullero. ¿A qué voy con esto? Que la incapacidad, la inutilidad, la falta de preparación, la chapucería, el zaracismo, no solo cuesta dinero por la incapacidad que tiene el presidente del Banco Central y el ministro de Economía de enfrentar la crisis que en realidad que generaron ellos, o que empezaron a generar en agosto, cuando todo el periodismo daba ya de presidente. Recuerde Marcelo Longobardi, Willy Cohen, todo el grupo Clarín, el grupo América, todo el mundo lo llamaba presidente. Todavía no había llegado octubre. Entonces las cosas que decía Alberto Fernández tenían repercusiones económicas. El dólar a 46 está bien, tal cosa no vamos a hacer, porque tenía que mantenerse entre un discurso loco de izquierda y un discurso más o menos de sentido común, porque él tiene que pagar alguna cuenta. Resultado, no paga ninguna y terminó siendo un pelele. No es un agravio, es una definición. Aquel que no tiene una ubicación concreta, que dice hoy una cosa, dice mañana otra, la lengua castellana lo define así. Por eso aquel famoso cómico Don Pelele, que se caracterizaba por contradecirse a sí mismo. Pero eso era el Teatro Nacional. Esta es la vida real. Entonces tenemos este problema. No podemos salir o salir a media máquina. El país dejó de producir. Tenemos la peor caída de la economía en el primer semestre de cualquier... Pero no semestre medido enero-junio. Semestre medido agosto-diciembre. La economía no se paralizó porque no había asumido Fernández, al contrario,
empezó a actuar en consecuencia. Las empresas no se van en 24 horas. El proceso de irse de un país es largo. Tienen que empezar a indemnizar a todo el mundo, pagar todas las cuentas pendientes, hablar con los proveedores, ir parando la máquina de a poco. ¿Qué hacemos con lo que nos sobró? Se remata, se vende, se regala, se da como parte indemnizatoria. Muchas veces muchas empresas indemnizan con productos. No es un proceso que se hace en 20 días, tarda meses. Más allá de la documentación, dar de baja en AFIP, dar de baja en los municipios donde tuviera la planta, otorgar poderes para la venta de los físicos, una vez terminado todo este tema. Entonces, ¿cuándo tomaron la decisión las empresas de irse? Antes de diciembre. Porque después viene la feria. Lo que espanta a la economía real de la Argentina no es la pandemia o la cuarentena, son los Fernández, que en sí mismos son una pandemia. Yo lamento mucho decir esto de un gobierno constitucional, pero nos ha pasado. La señora lo único que le interesa es alivianar sus múltiples causas penales. Cualquier persona con los antecedentes de Cristina Fernández estaría detenida. El concepto de que no puede escaparse está bien, le creo. Ahora, el concepto de que no puede intervenir en las causas están a la vista. Está usando el Senado para sacarse los jueces de encima. ¿Qué más quieren los jueces que tienen en los procesos contra Cristina Fernández, viuda de Kirchner? Para levantarle, aunque sea simbólicamente, la excarcelación. Decirle, no, señor, usted rompió el pacto. ¿A qué le tienen miedo? Yo les aseguro por el sol que nos alumbra que si la detuviesen a Cristina Fernández de Kirchner habría 50 intensos en la puerta de Comodoro Pi, no hay más de eso. Porque para movilizar a muchachada están pidiendo vento. El 17 de octubre, que diga fue una fecha que alguna vez tuvo algún significado, que se perdió a partir del 2003. ¿Se acuerdan de aquella famosa frase de Aníbal Fernández? ¿Qué hacía con la marcha peronista? Bien. No son compañeros, son otra cosa. Usted puso el voto. El 17 van a tratar de hacer una movilización porque tienen esa idea, tienen que contrarrestar lo natural con lo artificial. Lo que nosotros hacemos naturalmente, salir, caminar, con distancia social, peticionar ante las autoridades, cantar el himno de manera pacífica y civilizada, ellos lo van a convertir en un cambalache. Ojalá no sea una batalla campal, porque hay muchos sindicalistas que entre ellos tienen facturas pendientes. Y muchos tienen facturas pendientes con la administración. Estemos atentos. Hoy es jueves. La técnica jurídica me dice que ya el acuerdo debe estar redactado. Es tan básico y no hay acuerdo negociado, porque si vos le das, no andan diciendo por ahí cosas a la capital, y la independencia, le das sus jueces, su jurisdicción, lo de Bruglia, etcétera, pasa, no.
Lo que puede esperar es lo de la capital. Lo que es absolutamente inconstitucional es lo de los 3 jueces. No perdamos de vista las cosas. Mantengamos la presión. Anda dando vueltas un rumor sobre la salud del expresidente, está fantástico. Esas cosas son comunes. Son lo que se llamaba lo que ahora se llaman descubrimientos ecográficos. Cuando no había ecógrafos, había un montón de cosas que no se veían, que la radiografía normal no lo veía. Ahora se llaman son descubrimientos ecográficos. Y si te haces una tomografía computada, ni te cuento. Y termino con esto. A mí me hicieron una tomografía de rodilla y de tobillo por un accidente que tuve acá cuando volví a Buenos Aires. Y el médico me descubrió 3 lesiones que yo había tenido cuando jugaba al rugby. Yo de 2 me había olvidado. La ciencia avanza rápidamente, pero no podemos contar los muertos. Les mando un abrazo muy grande a todos. Hasta la tarde.